Este es el trabajo para el canal de YouTube de la Asociación Latinoamericana de Física Médica en la serie Así lo hacemos. El título del trabajo es Cómo establecer niveles típicos de exposición en medicina nuclear convencional. Les damos la bienvenida. Les presenta este trabajo Adlín López Díaz en cooperación con Armando del Pozo Almaguer, Juan Miguel Martín Escuela y Leonel Torres Aroche, apoyados por el Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas de la Universidad de La Habana, el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeira y el Centro de Isótopos. Como ustedes saben, el principio ALARA consiste dentro de los estudios de medicina nuclear convencional en velar fundamentalmente porque el paciente reciba la menor dosis de radiación posible, garantizando que las imágenes posean una adecuada calidad para alcanzar el objetivo de diagnóstico que se persigue. Por eso es muy importante dentro de las normas básicas de seguridad que se establezcan los niveles típicos de exposición dentro de las instituciones y por supuesto que se comparen con los niveles de referencia para diagnóstico que se han establecido. Este trabajo tuvo como objetivo principal explicar cuál fue la metodología que utilizamos para obtener los niveles típicos de exposición dentro de nuestro servicio de medicina nuclear convencional. Tomó como referencia bibliográfica las guías de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica sobre la protección y seguridad radiológica en los usos médicos de la radiación ionizante. Y utilizó también las recomendaciones de la ICRP 135 del 2017 para la obtención de los niveles de referencia para diagnóstico dentro de las aplicaciones médicas. Y por supuesto el alcance es que son aplicables a cualquier servicio de medicina nuclear diagnóstico que realice técnicas imagenológicas convencionales. Y por supuesto la problemática en la cual se enmarca este tema es en la necesidad de caracterizar las exposiciones médicas y de identificar las diferentes potencialidades para la optimización. Como requerimientos indispensables vamos a necesitar, por supuesto, la disponibilidad del equipamiento médico, tanto para la obtención de las imágenes SPECT como para la calibración adecuada de las dosis que se administraron o se administran a los pacientes. Vamos a necesitar también un grupo multidisciplinario que está compuesto como mínimo por un médico, un físico médico y los tecnólogos que van a ser los encargados de organizar el procedimiento de la obtención y del análisis de estos niveles típicos de exposición. Y también, por supuesto, se va a requerir como condiciones de seguridad que todos los instrumentos estén correctamente verificados y calibrados, pero también que se realice un proceso de verificación de la información obtenida por diferentes vías para garantizar que estos niveles típicos de exposición son adecuados. Y comenzamos diciendo que el nivel de referencia para diagnóstico es una forma de nivel de investigación para identificar valores inusualmente altos o bajos de la exposición a los pacientes y que por supuesto esto van a producir una revisión local si se exceden constantemente o si se encuentran por debajo que puedan afectar la calidad del diagnóstico por imagen. En el caso de la medicina nuclear, los niveles de referencia se establecen fundamentalmente tomando la actividad como magnitud para la evaluación. La literatura también reporta algunos casos, como son fundamentalmente el caso de PET, donde se utiliza en este caso la actividad por kilogramo de peso. Ahora bien, ¿cuál fue la metodología que nos propusimos seguir como procedimiento para realizar este trabajo? Bueno, lo primero fue crear el grupo de trabajo y por supuesto que todos estuvieran debidamente capacitados. Lo segundo que hicimos fue establecer las prioridades según las indicaciones clínicas, las frecuencias y las dosis. En este caso, el estudio elegido fue la gammagrafía ósea con intención oncológica fundamentalmente de cuerpo completo para adultos. Y en este caso se van a registrar los indicadores de dosis específicos, que en este caso es la actividad, pero se recuperó también el peso del paciente, el sexo, etc. Y colectar entre 20 y 30 pacientes típicos que cumplan con esas características. Estos números son los indicados en la literatura. Nosotros utilizamos
una técnica retrospectiva y en vez de colectar 20, colectamos 30, precisamente para poder estudiar lo que íbamos a encontrar dentro de esa práctica clínica. Y por supuesto, estimamos la mediana como valor de referencia para establecer valor típico de exposición. Y por supuesto, de ahí procedimos a comparar los niveles de referencia obtenidos con los valores publicados en la literatura para prácticas similares. Y de esta forma pensamos que si los valores se hallaban por debajo del valor recomendado, había que evaluar las causas y asegurar que se cumple la calidad de la imagen, en este caso recomendada. Y en el caso de que estuviesen por debajo, pues en este caso establecemos una necesidad mucho más urgente de investigar cuáles son las causas y posibles vías para optimizar estas dosis que están inusualmente altas. Y en este caso se evaluarían, por supuesto, los niveles de dosis una vez que se ha modificado la técnica del examen para optimizar, y en este caso se volverían a estudiar de nuevo los niveles alcanzados para establecer los niveles típicos ya implementados. Y en este caso, por supuesto, dentro de este procedimiento se ha establecido que se va a revisar la exposición como un mínimo de cada 2 años. Y como le había comentado, en este caso se eligió el estudio más solicitado en nuestro hospital, que es la gammagrafía ósea con MDP, en estudios oncológicos, es decir, para estudiar los tumores no primarios óseos en adultos de 70 kilogramos más o menos 20 kilogramos de peso. Estas fueron las condiciones. Ahora bien, se tomaron los últimos 30 pacientes que se les había realizado gammografía cuerpo completo en esta indicación clínica. Se registró la edad, el peso, el sexo, la talla, la actividad y por supuesto ya calculamos en este caso la actividad por peso. Y por supuesto se eliminaron de este listado de los 30 pacientes los estudios que no cumplían el criterio de peso y los valores que por supuesto estuvieran fuera de rango. Aquí en la tabla estamos señalándose dentro de estos 30 pacientes justo los que no cumplen con los criterios de peso. Estos pacientes ya no pueden incluirse dentro de la muestra, es decir, hay que sacarlos y calcular los niveles de exposición sin estos valores. ¿Qué hubiese sucedido si hubiésemos dejado estos pacientes que no cumplen con el criterio? Pues simplemente íbamos a obtener un nivel de referencia típico incorrecto. ¿Por qué? Porque la mediana nos va a dar siempre un valor diferente del que realmente caracteriza este grupo de pacientes típicos. Y fíjense que acá se puede observar que hay 795.5 megabecquerel de valor de mediana. Y si eliminamos estos estudios que no cumplen el criterio, este número va a descender. ¿Por qué? Porque la muestra va a ser más representativa de esta población que hemos escogido de manera adecuada como criterio de inclusión. Después ya del procesamiento adecuado pasamos a la comparación con los valores obtenidos por otros países para este tipo de estudios. ¿Qué observamos? Que los valores son inferiores a los obtenidos en 4 de los 6 países que revisamos, incluido Brasil, que tiene condiciones similares a las de Cuba. Solo superó los valores reportados por el Reino Unido y por Francia. En el caso del Reino Unido es el 126% del valor que está reportado en el año 2021. Y en el caso de Francia es el 113% del valor que se reportó en el 2020. Y por supuesto, ambos son países con condiciones tecnológicas superiores a las que tiene nuestro escenario. E incluso pudiera ser también una influencia de los pesos de los pacientes, de las características individuales, etcétera, que se relacionan con nuestra población. Ahora bien, teniendo en cuenta esta comparación, llegamos a la conclusión de que los valores obtenidos a través de la mediana de esta muestra representan los valores típicos para este tipo de estudios en adultos y que teniendo en cuenta los resultados de la comparación no es necesario priorizar con carácter urgente un estudio de optimización en el mismo, sino que se recomendó proseguir con otros estudios como los de cardiología
que tienen también una alta incidencia y que también pueden originar dosis significativas. Les damos las gracias por prestar atención a esta presentación de cómo establecer los niveles típicos de exposición en medicina nuclear convencional. Y los invitamos a participar en el 10º Congreso Latinoamericano de Física Médica, que tendrá lugar del 9 al 12 de marzo del 2025 en Antigua Guatemala, Guatemala, bajo el lema Conquistando el futuro de la física médica. Los esperamos y muchas gracias.